soy la licenciada Sabrina Zúcolo. Bienvenidos a la primera clase del curso de psicodiagnóstico de Roger. Bueno, hoy vamos a ver específicamente de qué se trata el test de Roger, ¿sí? Cómo administrarlo. Vamos a comenzar un poco con los basamentos y la historia del psicodiagnóstico de Roger. Bueno, ¿cuáles son los alcances, beneficios y finalidad de la aplicación de este test? ¿Qué evalúa precisamente el test de Roger? ¿Sí? Es un test de personalidad que evalúa los aspectos cognitivos, afectivos y de control emocional. Específicamente evalúa inteligencia, tipo de pensamiento o enfoque, memoria, atención, también qué tipo de vínculos establece la persona, el control emocional, los mecanismos de defensa, sus intereses y la conflictiva de la personalidad que estamos evaluando. Esta técnica de evaluación psicológica conforma una herramienta por excelencia para poder evaluar los recursos yoicos de la personalidad, es decir, la prueba, la adaptación y el juicio de realidad. También es sumamente útil para obtener un diagnóstico estructural de personalidad y un diagnóstico psicopatológico. Asimismo, evalúa pronóstico terapéutico. Como es sabido, una técnica sola no es suficiente para evaluar la complejidad de la personalidad. Es necesario, por lo tanto, sumarle otras técnicas de evaluación, las cuales pueden ser proyectivas y psicométricas. Se sugiere ubicarlo entre los últimos test de la batería, ¿sí? No obstante, antes del test de láminas de Philipson, el CAT o el TAT, porque en estos tests recién nombrados se le solicita a la persona que arme historias, y en el test de Roger, la historia formada a partir de las láminas, de la pasada de láminas, conforma un fenómeno especial, ¿sí? que luego, bueno, lo veremos más adelante. Los antecedentes históricos del test. Su autor, Herbert Roger, es un psiquiatra de origen suizo, seguidor de la teoría freudiana. Es el creador de las manchas de tinta que llevan su nombre. Nació en Zúrich en 1884 y murió prematuramente a los 37 años de edad en 1922. ¿En qué consiste la escuela argentina de Roger? ¿Sí? Existen varios lineamientos para evaluar el Roger. Las escuelas que existen actualmente son la escuela americana, la escuela de Francia, la escuela argentina, entre otras. Nosotros abordaremos el test de Roger con los lineamientos de la escuela argentina. La escuela argentina ha tomado material de otras escuelas y ha investigado, logrando una sistematización del material recabado. Las investigaciones y la publicación del material nos permiten realizar un análisis cuantitativo del psicodiagnóstico de Roger. Estos son los aportes, digamos, más valiosos que tiene la escuela argentina. Es un test con validez y confiabilidad. No solo nos da material cualitativo de la personalidad, sino también puntajes, ¿sí? Esta sería la parte cuantitativa, que nos dan datos más certeros sobre el funcionamiento de la misma. Ahora vamos a pasar a presentar las láminas. El test consta de 10 láminas. 5 láminas son acromáticas, es decir, consisten en color negro, gris, intercalado con blanco. 2 son cromáticas con detalles acromáticas, con detalles en rojo, y 3 son cromáticas, verde, rosado, naranja, marrón, celeste y azul. Si bien las láminas no tienen un significado, ya que son inestructuradas, a lo largo del tiempo, a través de las respuestas que las personas fueron dando a las láminas, se fueron asociando a distintos temas de interés en la evaluación psicológica. A continuación, vamos a presentar las láminas. La lámina 1 es una mancha grande de color gris y negro, con 4 espacios blancos, perfectamente identificables. Se distinguen manchas muy pequeñas de color negro fuera de ella.
Además del conjunto, pueden diferenciarse con facilidad una parte central y dos laterales. Muchas personas tienden a dar una respuesta de conjunto. La lámina 1 explora la identidad personal. Responde al modo de presentación del sujeto. También explora cómo se muestra frente a los demás, la imagen que tiene de sí mismo. La lámina 2 es una lámina acromática que incluye detalles de color rojo. Tiene una parte blanca central, cerrada, que separa las partes izquierda y derecha de la mancha. Incluye el pasaje gradual del rojo al negro. La lámina 2 explora el manejo que tiene el sujeto de la agresión. También la integración de los impulsos agresivos a la personalidad. Vamos a la lámina 3. Presenta dos áreas delimitadas de color negro a grisado, unidas por una porción inferior gris más claro. Incluye detalles en rojo, concentrados en dos manchas laterales, bien separadas y en una central perfectamente identificable. Se ven claramente las figuras humanas. Esta lámina es la lámina que explora las relaciones interpersonales. Revela el modo vincular de la persona. Pasamos a la lámina 4. Es una lámina compacta, pero vaga en cuanto a la forma. Presenta un claroscuro predominantemente denso. Generalmente dan una respuesta en la totalidad y a veces en el detalle central inferior. La lámina 4 explora la imagen de la figura paterna y la imagen que tiene la persona de la figura de autoridad. Evidencia lo que proyecta el sujeto respecto de la imagen paterna internalizada. Pasamos a la lámina 5. La lámina 5 consiste en una forma y un color más definidos que las láminas anteriores. Es una lámina completamente de color negro. La respuesta más frecuente es a la totalidad de la mancha. La lámina 5 es la denominada lámina de la realidad. Determina el ajuste o principio de realidad del sujeto. ¿Sí? Se ve claramente la figura del murciélago o del ser alado en esta lámina. Pasamos a la lámina 6. Se presentan dos partes claramente diferenciables, una superior y una inferior. Suelen darse respuestas en relación al claroscuro de profundidad y de superficie. Después de la lámina 9 y junto con la lámina 4 es en la que más se fracasa. La lámina 6 es la denominada lámina de la sexualidad. También explora los vínculos primarios por la textura o diferencia de tonos. Pasamos a la lámina 7. Consta de dos partes enfrentadas con un gran espacio en blanco entre ellas y una masa que las une en la parte inferior. Su color es gris tenue, claro, estimula la producción de claroscuro, de profundidad y de superficie. Suelen darse respuestas en la totalidad de la lámina en relación al detalle superior y al detalle medio. También la combinación de estos dos detalles a veces también incluyen el detalle inferior junto con el espacio en blanco, que es un espacio abierto, a diferencia del de la lámina 2, que es un espacio blanco cerrado. La lámina 7 explora la imagen materna internalizada. También las fantasías relacionadas a lo femenino. Pasamos a la lámina 8. Esta lámina es la primera de una serie de 3 láminas coloreadas.
Son las tres últimas láminas del test. El color es pastel tenue y tiene formas claramente diferenciables, sobre todo los detalles rosados de los costados que suelen verse como animales, mamíferos. Predominan las asociaciones de color y de forma y las respuestas totalizadoras. La lámina 8 es la lámina de la adaptación afectiva y social y la integración de las emociones, dado que es una lámina de color. También explora la transferencia con el examinador. Pasamos a la lámina 9. Es una lámina de colores con colores mezclados y un área de color más tenue. Suele generar rechazo y fracaso. Es decir, no pueden dar una respuesta a esta lámina a veces bastantes personas, debido a la vaguedad de sus formas y la ambigüedad que conlleva esta lámina. La lámina 9 es considerada como la lámina que explora la imagen de la madre más arcaica, más reprimida. También arroja elementos sobre el rendimiento intelectual, por la dificultad que conlleva. Pasamos a la lámina 10. Presenta más colores que las dos láminas anteriores. Los estímulos están aquí claramente separados. Es frecuente dar respuestas en los detalles aislados y no tanto dar una respuesta en conjunto. Si son respuestas en la totalidad de la lámina, suelen no ser muy detalladas. La lámina 10 es relacionada con el mundo externo, con cómo la persona se posiciona en el mismo, con el espacio vital y la relación con el afuera. También pueden aparecer respuestas que se asocian a fantasías de curación. Por ello mismo, algunos autores la llaman la lámina del pronóstico terapéutico. Bueno, ahora que hemos conocido las láminas, vamos a pasar a ver en qué consiste el psicodiagnóstico de Rorschach. En qué consiste la administración del mismo. La administración del test de Rorschach se organiza en tres partes. Tenemos, por un lado, lo que sería la administración, por otro lado, lo que sería la clasificación de las respuestas y, en tercer lugar, los cómputos o las fórmulas que podemos obtener de este psicodiagnóstico. En la primera parte, en la administración del test, lo que vamos a ver es cómo se toma, cómo se administra el test de Rorschach. En la segunda parte vamos a ver cómo se clasifican las respuestas, es decir, cómo pasamos lo que la persona nos va diciendo, las respuestas de la persona, a idioma Rorschach. Y la parte 3 consiste en los cómputos o fórmulas y en el psicograma, que es un histograma de frecuencias. Bueno, en esta clase fundamentalmente vamos a ver la administración, ¿sí? Cómo administramos el test de Rorschach. El mismo se divide en tres partes: la administración propiamente dicha, el interrogatorio y el examen de límites. ¿Qué necesitamos para administrar el test de Rorschach? La hoja de registro, el cronómetro para poder tomar los tiempos, protocolo de localización, que nosotros llamamos localizador, hojas de calcar, lapiceras o marcadores de colores, con los cuales vamos a marcar la localización de las respuestas en el localizador. Y por último, esto no ya para la administración, sino para poder evaluar el test, vamos a necesitar lo que se llama la hoja de cómputos. Ahí vamos a volcar los datos numéricos y vamos a calcular las fórmulas. Bueno, pasamos a explicar
la primer parte de la administración del test de Roger, que es lo que denominamos la administración propiamente dicha. Tenemos las láminas ordenadas con la primera arriba de todo, ¿sí? Con la lámina que se pueda ver la imagen, en orden hasta la 10ª lámina que va a quedar abajo de la pila. Y le damos la consigna al evaluado. Le decimos que ahora le vamos a mostrar una serie de láminas, que nos diga, por favor, qué es lo que ve en ellas, que no es una prueba de velocidad, pero que de todas maneras vamos a tomar el tiempo, ¿sí? Porque vamos a tener el cronómetro en nuestras manos, y que cuando deje de ver cada lámina, la coloque por favor boca abajo. Así le podemos pasar la próxima. Podemos indicarle también dónde puede ir armando la pila con las láminas que ya deja de ver. La administración propiamente dicha es el primer momento de la administración. El psicólogo tiene un rol pasivo. Solamente se va a ocupar de pasarle la lámina, una por una y en orden, al evaluado. Y anotar en la hoja de registro las respuestas dadas a las láminas, la conducta durante la pasada de láminas y también los tiempos. Las láminas se ubican en forma apilada, ordenada y boca abajo. Con respecto a los tiempos que vamos a registrar son el tiempo de reacción a la lámina, es decir, el tiempo que tarda la persona en dar su primera respuesta, y finalizamos anotando el tiempo total que la persona estuvo mirando cada lámina. Es decir, le damos la lámina 1, ponemos en marcha el cronómetro y comenzamos a registrar lo más textualmente posible todo lo que nos dice el administrado. Las preguntas, las interjecciones, los comentarios y las respuestas. Y también la conducta, es decir, si toma la lámina, si la gira, si la mira de soslayo, las expresiones que pone. En la columna de la hoja de registro, que tiene la abreviatura número, vamos a anotar el número romano, el número de la lámina, que también las láminas lo tienen anotado detrás. ¿Sí? La lámina 1, lámina 2. En la columna de los tiempos, ¿sí? Que está denominada con la letra T, vamos a anotar arriba el tiempo de reacción, ¿sí? Que lo consignamos siempre como TR. Y debajo, y debajo el tiempo total, que lo consignamos siempre como TT. Todo siempre registrado en segundos. Vamos a retomar un poco esto de los tiempos. El tiempo de reacción es el tiempo entre que le entregamos la lámina y el que la persona da su primera respuesta. Es necesario aclarar que la respuesta es lo que la persona ve en esa lámina y no un comentario que puede hacer sobre la lámina o una pregunta. No es cuando la persona comienza a hablar, sino cuando nos da la primera respuesta a la lámina. Por ejemplo, le mostramos la lámina y nos dice que en esta lámina ve un murciélago. Si nos dice, qué linda lámina, qué color oscuro, todo eso lo registramos, pero no paramos el tiempo y lo anotamos como tiempo de reacción. Solamente cuando la persona nos dice, por ejemplo, que ve un murciélago. Ahí cortamos el cronómetro y anotamos el tiempo de reacción. El tiempo total, vamos a seguir consignando, vamos a seguir con el cronómetro marcando el tiempo porque vamos a necesitar tomar el tiempo total que mira la persona a la lámina. Entonces nos dice, qué linda lámina, una lámina negra, veo un murciélago. Ahí corto, pongo tiempo de reacción. La sigue mirando, quizás sigue dando respuestas y luego la pone boca abajo. Ahí paro el cronómetro y anoto el tiempo total. También voy a consignar la posición de la lámina en la hoja de registro. Si es en posición normal, ¿sí? Que es la posición de la lámina primera, que es esta,
lo voy a consignar con una flecha para arriba o un ángulo para arriba, o con la letra A. Si la persona la gira hacia la derecha, voy a poner una flecha hacia la derecha o un ángulo o la letra B. Si la gira para abajo, voy a poner una flecha para abajo, un ángulo para abajo o la letra C. Y si la gira para la izquierda, nuevamente voy a poner o la letra D o un ángulo hacia la izquierda o una flecha hacia la izquierda. Eso lo voy a consignar en la hoja de registro en donde me pide la posición de la lámina. Otra cosa que es importante en la administración propiamente dicha es que si la persona nos da diferentes respuestas a la misma lámina, las vamos a consignar con el número 1, por ejemplo, primera respuesta de la lámina, murciélago, respuesta número 1. Respuesta número 2 podría ser, por ejemplo, 2 personas tironeando a una que está en el medio. Pasamos a la siguiente lámina. Acá en esta lámina la persona nos dice que ve 2 osos, ¿sí? En los detalles oscuros. Esa sería la respuesta 3. O sea, seguimos el orden con las respuestas de la lámina 1. Y luego nos dice que ve una mariposa roja. Esa sería la respuesta número 4. Le pasamos la otra lámina y nos dice, por ejemplo, que acá ve 2 personas. Esa sería la respuesta número 5. Y así sucesivamente. Este modo de registro nos va a facilitar la administración y el registro de las respuestas, con lo cual después vamos a retomar en el interrogatorio para preguntar sobre esas respuestas que la persona vio, que es la segunda parte de la administración del test. ¿Cómo vamos a repetir la consigna inicial? Como debemos ser lo menos directivos posibles en la primera parte de la administración del test, es importante que tengamos en cuenta que si la persona nos pregunta si hay una respuesta correcta, le vamos a decir que cada uno ve cosas diferentes y que no hay respuestas únicas ni correctas. Le vamos a explicar que se le van a mostrar unas láminas y si insiste en la simetría de las láminas, porque a veces ocurre, que le llama la atención la simetría de las láminas, le vamos a confirmar que las láminas son simétricas. Que nos va a interesar que nos dé una interpretación de las láminas, lo que él ve y lo que se imagina. También le vamos a pedir que nos dé alguna señal de que no ve más nada en esa lámina, ¿sí? Por eso le solicitamos que la coloque boca abajo, porque a veces se quedan mirándola y realmente no hay otras respuestas. Y también le vamos a decir que mediremos el tiempo, pero que se tome el tiempo que necesite. Estas son pautas a tener en cuenta en relación a la consigna y sobre todo, bueno, cuando hay algunas cuestiones que quizás el administrado no comprende o necesita mayor aclaración. Algunas conductas que vamos a tener en cuenta también durante la administración. Si vemos que la persona no puede dar respuesta y se genera ansiedad que va increyendo, nos conviene pasar a la siguiente. No hay estrictamente un tiempo límite para la observación de las láminas, pero luego de los 5 minutos ya es válido pasar a la próxima. O antes, si consideramos que es necesario. Es muy raro que haya un rechazo total del test, salvo que se haya elegido mal el momento o ante patologías muy severas en las cuales puede tornársele persecutorio el test a la persona por no poder discriminar yo no yo. En estos casos sí se debe interrumpir la toma. Ahora pasamos a la segunda parte de la administración, que es el denominado interrogatorio. ¿Cuál es la consigna del interrogatorio? Le vamos a explicar que ahora vamos a volver a ver las láminas, pero esta vez juntos. Que le vamos a preguntar algunas cosas sobre lo que vio antes. Y le vamos a pedir que si ve algo diferente a lo que vio antes, por favor también nos lo diga. Esta última parte de la consigna apunta a las respuestas llamadas adicionales. Es decir,
las respuestas dadas en la administración propiamente dicha, que nosotros vamos a indagar en el interrogatorio, son las respuestas principales. Y las respuestas que se pueden sumar en la segunda pasada de láminas, ¿sí?, en la parte del interrogatorio, se denominan respuestas adicionales. Bueno, como podemos observar a partir de la consigna, esta parte del test consiste en pasar nuevamente las láminas, ¿sí?, luego de terminar la administración propiamente dicha, para poder indagar, preguntarle a la persona sobre lo que vio. De estas preguntas se van a desprender los datos más importantes para poder realizar la clasificación y luego las fórmulas o cómputos. Vamos a anotar todo lo que nos vaya respondiendo la persona a las preguntas del interrogatorio en la hoja de registro, en la columna de interrogatorio. ¿Qué vamos a buscar con las preguntas del interrogatorio? Por un lado, vamos a buscar la localización, es decir, en qué área de la mancha la persona vio la respuesta. ¿Sí? Vamos a tomar una lámina de ejemplo. Por ejemplo, puede utilizar de esta lámina, que es la lámina 4, la totalidad del dibujo. Puede utilizar solamente un detalle, por ejemplo, esta parte de acá, esta parte de acá. Cuando nosotros preguntamos sobre la localización, lo que estamos preguntando es qué parte de la lámina utilizó la persona para dar su respuesta. La segunda pregunta que vamos a hacer va a apuntar a los determinantes. ¿Qué son los determinantes? ¿Qué elementos de la lámina motivaron las respuestas? ¿Sí? A veces es la forma, a veces puede ser el color, a veces puede ser el claroscuro, a veces la persona puede incluir movimiento en la respuesta que da, ¿sí? Por ejemplo, que nos diga que en esta lámina ve un murciélago por la forma, o que también influyó el color oscuro para ver un murciélago, que el murciélago lo ve volando, ¿sí? Esos son los determinantes, después lo vamos a ver uno por uno. También vamos a preguntar si es necesario sobre el contenido de la respuesta, que generalmente no es necesario preguntar demasiado porque es lo que la persona justamente vio, lo que interpretó de la lámina. Puede tener que ver con haber visto algún animal, personas, algún objeto, pero a veces es necesario indagar, por ejemplo, si ve personas, de qué sexo son, si ven animales y no especifican qué animal es, preguntarle sobre qué animal es. Entonces a veces es necesario ampliar un poco en este tema. Y otra cosa que nos vamos a fijar también, que a veces es necesario aclarar, es la frecuencia de la respuesta, del contenido de la respuesta de la persona, que nos habla de la habitualidad o de la popularidad de esa respuesta. Es decir, si es dada por una determinada cantidad de gente estadísticamente como una respuesta cliché. Muy bien. ¿Cómo se va haciendo el interrogatorio? Es bastante claro en relación a la consigna, pero vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar la lámina 1, le repetimos lo que nos dijo textualmente, ¿sí?, en la administración propiamente dicha, que lo tenemos registrado en la hoja de registro. Entonces, por ejemplo, le vamos a decir, usted acá dijo que vio un murciélago. ¿Dónde lo ve? ¿En qué parte de la lámina? Si no queda claro, le podemos pedir que lo remarque con el dedo, que marque el borde de su respuesta en la lámina. Esto lo vamos a anotar en el localizador. Acá podemos utilizar los marcadores de colores y el papel de calcar. Solamente utilizamos el papel de calcar si es estrictamente necesario. Si no, con los marcadores o las lapiceras de colores
marcando sobre el localizador donde la persona ve la respuesta, es suficiente. Acá estaríamos preguntando sobre la localización de la respuesta. Luego le vamos a preguntar por el determinante. Entonces, usted me dijo que vio un murciélago. ¿Por qué le pareció un murciélago? O otra forma de preguntarle sería, ¿qué la lámina le hizo pensar en un murciélago? Vamos a evitar preguntas inductoras tales como, ¿le pareció por el color? Esta pregunta sobre los determinantes se hace siempre porque pueden aparecer determinantes que no aparecieron en forma directa en la administración propiamente dicha. Si a veces te pueden decir que ven un murciélago volando, por ejemplo, entonces ahí tenés un determinante que te lo dio en la primera pasada de láminas. Pero en la segunda pasada de láminas le vamos a preguntar de todas maneras, ¿qué le dio la idea de un murciélago? Porque pueden aparecer otros determinantes nuevos. Otra cosa que es necesario explorar a través del interrogatorio es la calidad formal de la respuesta. ¿Qué es la calidad formal de la respuesta? El ajuste de la percepción al estímulo. Dicho de otra manera, si lo que la persona dice que ve en la lámina, lo podemos ver nosotros también. Por ello, y salvo que lo haya hecho en forma espontánea en la administración, le vamos a pedir que nos describa lo que vio. ¿Sí? Por ejemplo, tomamos la lámina 3, nos dice que ve 2 personas. Entonces le vamos a pedir, aparte de la localización y de los determinantes, que lo vamos a preguntar antes, que nos describa las personas para ver si las vio en forma correcta. ¿Sí? Nos pueden decir, por ejemplo, que acá ve la cabeza, el cuello, que este es el torso, los brazos y las piernas. Entonces ahí podemos decir que es una descripción adecuada de la respuesta. Como decíamos antes, también en los contenidos generalmente no hace falta que los preguntemos. Pero sí es necesario aclarar algunas cosas. Por ejemplo, si nos dice que ve un monstruo, otra cosa que tenemos que preguntar, si es humano o animal. Si ve personas, que especifique el sexo. Si nos dice un animal o un bicho, que traten de especificar. Y también es importante que nos aclaren si son animales o humanos, si están vivos o muertos. Ahora vamos a pasar a la última parte de la administración, que es el examen de límites. Este es el último paso. En esta parte del test voy a buscar en forma inducida los indicadores esperables en Roger. ¿Cuáles serían las respuestas esperables? Las respuestas populares, es decir, las respuestas cliché, algunos determinantes que sí o sí tienen que estar, algunas localizaciones y algunos contenidos. Bueno, en resumen, tenemos la administración propiamente dicha, donde le pasamos las láminas y anotamos todo lo que dice la persona, tanto sus respuestas como sus comentarios, como sus preguntas, sus gestos, su conducta. Y también vamos a consignar los 2 tiempos, es decir, el tiempo de reacción a la lámina, que es el tiempo que tarda entre que le mostramos la lámina y que da su primera respuesta, y el tiempo total, desde que le pasamos la lámina hasta que la da vuelta porque ya no ve más nada en esa lámina. Luego pasamos al interrogatorio, que es la segunda pasada de láminas, donde vamos a explorar tanto la localización, ¿sí? Es decir, dónde ve lo que ve, los determinantes, qué le dio la idea de esa respuesta, y la descripción, que nos describa lo que vio. Esto último es para ver la calidad formal de la respuesta. Si es necesario, vamos a explorar también
en relación al contenido de la respuesta. Es decir, si es una persona, si es un animal, el sexo de las personas, los animales si no están especificados qué tipo de animales son, etc. Y en el examen de límites vamos a buscar los esperables. ¿Cuáles son los esperables? Vamos a dar un adelanto, de todas maneras lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las respuestas cliché, los determinantes forma, movimiento humano, movimiento animal, color y textura. Y los contenidos humanos y animales también son esperables como respuestas dadas a estas láminas. Bueno, muchas gracias. Continuamos la próxima.